Y listo. Entonces, adelante, Ebert, háblanos del artículo de Greenwood, por favor. Ok, voy a ver. Bueno, pues les voy a hablar de este artículo que, pues es bastante complicado, si les soy honesto. No, no fue sencillo de leer, al menos para mí. No porque sea adepto a Schopenhauer, sino por el contenido mismo. Creo que es bastante desafiante y es muy interesante la propuesta. Quiero aclarar de una vez, porque se puede dar un malentendido, que no voy a defender a Schopenhauer. O sea, vamos a ver cómo es que la riega, ¿no? Con esos postulados pues, tan discutibles. Y también vamos a ver cómo Greenwood creo hace un análisis bastante interesante de un texto que, como a continuación les voy a mencionar, pues se considera poco sistemático, poco relevante, ¿no? Entonces, solamente eso, no lo voy a defender, no crean que voy a ser de abogado y que voy a decir, no, es que Schopenhauer era muy brillante, no, no, no. Aquí vamos al texto y a lo que dice, ¿no? Independientemente de mi propia opinión. Entonces empezamos con la introducción, ¿no? Los asuntos preliminares. El texto de Greenwood, no sé si lo leyeron, qué chido, y si no, pues deberían echarle un ojo, aunque sea de pasada. Comienza con una cuestión muy, muy interesante, ¿no? Y dice que se ha prestado mucha atención a los textos, ¿no? A los artículos de Nietzsche, ¿no? Que hablan sobre las mujeres, ¿no? Y sobre su posible postura misógina. No hablo más porque realmente no he leído esos artículos, pero Greenwood comienza diciendo que hay mucha literatura al respecto, ¿no? Y que de hecho parece ser que desde 1930 ya no se había ahondado en este tema, ¿no? Que se había ido dejando. Entonces, Schopenhauer, o el estudio de este tema en Schopenhauer, pues no había sido trabajado durante mucho tiempo, ¿no? Incluso, ¿no? Dice que hay algunos que dicen que pues tomar de referencia a Schopenhauer para Nietzsche y el problema de las mujeres pues no es relevante, sino que debería de ser dejado de lado, ¿no? Y Greenwood dice, no, claro que no, hay que ponerle atención, ¿no? Y los puntos principales o las cuestiones, ¿no? Que parecen sustentar esta postura de no prestarle atención a este texto de Schopenhauer que en español se traduce sobre las mujeres, y que no es un texto realmente extenso, son como unas 12, 13 páginas. Si lo leen en la edición de Trota, son como 12, 14 páginas, si no mal recuerdo, y también lo venden en estos libros como de barata, ¿no? Que son los de 30 a 35 pesos de la editorial Tomo, ¿no? Entonces va a decir Greenwood, bueno, no se le ha prestado atención ni a Schopenhauer ni a este texto de sobre las mujeres, presente en su libro Parerga y Paralipómena, ¿no? En el volumen 2, también ahí está, ¿no? Si lo quieren consultar o si ya lo leyeron, no lo sé. Entonces va a decir, bueno, ¿cuáles son las razones o las posibles argumentaciones para no prestarle atención, ¿no? Y aquí recae, o al menos a mí me cayó en la cuenta de que dice, ¿no? Pues la justificación común es que es un texto no relevante para el pensamiento de Schopenhauer. Es un texto irracional, es un texto no estructurado, no pensado, no trabajado, sino que proviene, van a sostener muchos de las propias vivencias de Schopenhauer con su hermana, digo, estoy confundiendo a Nietzsche, ¿no? Nietzsche tenía problemas con su hermana, no, con su mamá, ¿no? Y con algunos amoríos que dicen que tuvo, ¿no? Entonces, pues dicen, no, pues no es un texto relevante para el pensamiento de Schopenhauer, entonces hay que desdeñarlo, ¿no?
hay que, pues, pasarlo por alto, ¿no? Y, y esto es relevante por varias razones, ¿sí? Porque si ustedes leen a Schopenhauer y como yo en algún momento se vuelven muy adeptos a él, pueden llegar a creer erróneamente que este texto no es relevante, que no deberíamos de prestarle atención, que debería de ser pasado por alto. Y no es así. Hay que asumirlo, hay que enfrentarlo, porque está ahí y es una piedra en el zapato, tanto para los que lo interpretan como yo, o gente que lo ha trabajado más, ¿no? Este es el caso de la señora que hizo la edición de Trota. Si ustedes consultan quién ha hecho las traducciones en editorial Trota, es una mujer. Entonces, pues está ahí, ¿no? Y ella va a sostener que a pesar de que este texto es muy polémico, no hay que descartarlo, hay que tenerlo en cuenta. Eso lo pueden encontrar en la introducción a Poder de Paralipómeno, volumen 2, en la edición de Trota, si lo quieren consultar, ¿no? Entonces, va a terminar diciendo Greenwood que todas estas posturas alrededor de la poca importancia y la poca relevancia que tiene este texto va a terminar desembocando en la idea de que es un texto disculpable, es un texto que podemos decir, ah, sí, pues lo dijo Schopenhauer, pero pues como que estaba loco, ¿no? Como que se la locó, entonces podemos decir que no era cierto, ¿no? O podemos decir, no, pues es cualquier cosa, ¿no? Que es un texto de 12 páginas, ¿no? Lo descartamos. Y esto, va a decir Greenwood, concuerda con muchas de las posturas científicas que Schopenhauer postula sobre la voluntad en la naturaleza, que también van a decir que son disculpables o hasta lamentables, pero pues de cierta manera soportables, ¿no? O pasadas por alto, ¿no? Y entonces Greenwood va a pasar a la otra parte y va a decir, bueno, ya expuesto esto, pues podemos determinar que hay huecos interpretativos, ¿no? Y estos huecos van a sorprender eh, por dos razones principalmente, ¿no? Eh, Va a decir que la razón principalmente externa es que las veces que Schopenhauer es citado, ¿no? Siempre es citado en referencia a Nietzsche, como su margen misógino, ¿no? Y dice Greenwood, esta posición, ¿no? Tiene que ser evaluada para poder determinar por qué la filosofía de Schopenhauer sería anti-mujeres. Entonces, desde un ángulo externo, y si se dan cuenta, sigue estando relacionado más con Nietzsche. Y él, desde un ángulo interno, ¿no? Es que a este texto no se le presta tanta atención y no se dan cuenta que podría haber una postura, una propuesta, ¿sí? De una subjetividad alterna a la que propone Schopenhauer, ¿no? Eh, y esto, el darle o el pensar que existe esta posibilidad, vuelve particularmente significativo el texto sobre las mujeres, ¿no? Y esto sigue siendo muy interesante porque generalmente estos autores, sobre todo, bueno, Schopenhauer, aunque el centro de gravedad de su filosofía se centre en la voluntad, siguen pensando en un sujeto de cierta manera modélico o trascendental al estilo de Kant, ¿no? Este sujeto que puede determinar todo y que es el centro del universo. Entonces Greenwood trata de poner de relieve que tal vez Schopenhauer esté tratando de pensar a una subjetividad distinta a esa, pero que vamos a ver más adelante cómo es que desemboca todo esto, ¿no? Entonces, desde un carácter externo, el hueco interpretativo del texto sobre las mujeres se debe a las referencias a Nietzsche, ¿no? Y desde un ángulo interno se debe a exactamente que se pasa por alto la posibilidad de una subjetividad distinta a la que él ha propuesto en sus anteriores escritos, sobre todo en El mundo como voluntad y representación. ¿Sale? Y entonces aquí Greenwood va a citar
¿no? De una manera, yo diría, sorprendente a Angelica Hubscher. Eh, esta autora fue la cita mucho Greenwood. No sé si fue la última persona que realizó un estudio minucioso sobre las mujeres. Si no es así, pues qué mal por Greenwood, y si es así, entonces qué bien por él. Entonces, la posición de Hubscher eh, es fácilmente resumible en que Hubscher va a considerar o va a decir que esa postura de Schopenhauer respecto a las mujeres es una postura que se puede defender, que se puede entender. Y Greenwood desde un inicio va a decir que él no está de acuerdo con eso con Husserl, ¿no? Él va a decir que no es posible disculpar a Schopenhauer por un texto así y que no es de ninguna manera defendible como Husserl sí lo va a hacer, ¿no? Y también otra de las cosas que va a mencionar Greenwood en este momento es eh, la mayoría de las fuentes que se citan o de las cuales se bebe para poder hablar de la misoginia de Schopenhauer provienen de su vida. Y esto es algo que también Husserl va a poner de relieve y va a decir, muchas personas se han dedicado a hablar de la misoginia de Schopenhauer, pero todo de lo que hablan siempre se centra en su vida. Y dice, y eso es algo que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque no sabemos si realmente son ciertas, son anécdotas, podemos contrastarlas, pero no podemos apelar a ellas para justificar sí o no que sea misógino. Ese no es un dato al cual podamos apelar, ¿no? Se requiere de algo más, ¿sí? Entonces, frente a esta postura, no de la parte biográfica, sino de la postura de que Schopenhauer es disculpable, ¿sí? A través creo que, no sé si lo mencione más adelante, pero de una vez se los menciono. La posición de Hubscher es que en el texto sobre las mujeres, Schopenhauer realiza una crítica a la visión que tienen los filósofos románticos en torno a la mujer. Entonces, la crítica de Schopenhauer se centraría en ese modelo y él trataría, según Hubscher, de modelarnos una mujer en el sentido clásico, que sería como tendría ciertas características y esta mujer clásica encajaría a la perfección en su pensamiento. Pero Hubscher va a decir, Greenwood va a decir que pues no, que eso no es cierto, que obviamente puede ser que Schopenhauer sí esté criticando en algún momento el modelo romántico, pero que no podemos presuponer que de hecho sea así, ¿no? Entonces, la propuesta de Greenwood va a ser que este texto sobre las mujeres, como ya lo había mencionado anteriormente, nos abre la posibilidad de pensar una subjetividad distinta a la que Schopenhauer ya ha propuesto. Es puede decir Hubscher, es la relación del sujeto y el otro. No va a ser una relación entre sujeto y sujeto, sino el sujeto y el otro, va a decir Greenwood, ¿no? Y también va a decir, yo voy a seguir el hilo argumentativo de Hubscher, pero voy a marcar las diferencias donde crea yo que Hubscher se está yendo por otro lado, ¿no? Entonces, lo que Greenwood va a tratar de hacer es mostrarnos que el texto sobre las mujeres sí es filosófico, va a decir, racional y está bien estructurado. No es una tontería de Schopenhauer, ni es que un día le haya hecho algo a su mamá y se haya puesto a escribir. No, no. Puede decir, tiene una estructura interna filosóficamente argumentable, ¿no? Y va a decir, y este problema, ¿no? O esta propuesta es muchísimo más interesante y muchísimo más fuerte de lo que hasta ahora se ha pensado, ¿no? Se ha pasado mucho por alto este texto, ¿no? Entonces, va con el primer punto, ¿no? La lectura misógina, ¿no? Y la cuestión del enfoque, ¿no? El problema de aproximarse desde un ángulo histórico al ensayo sobre las mujeres. Bueno, esto, ¿sí? Es, de nuevo,
Lo que yo les había mencionado es aproximarse a este texto pensando en las fuentes históricas de la vida de Schopenhauer, ¿no? Es como, pues su mamá era una tal, o se comportaba mal con él, o tuvo un amorío con tal y le fue mal, entonces por eso escribió esto, iba a decir, este Greenwood va a decir, no, es que lo único que hacemos con apelar a estas fuentes históricas es entorpecer el texto mismo, ¿no? Entonces, esto generalmente hace como, ya lo he reiterado y lo vuelvo a reiterar, a que se le pase completamente por alto, que no se le preste atención, ¿no? Eh, y va a decir Greenwood, esta aproximación histórica podría ser válida si nuestro enfoque fuera meramente histórico y biográfico, pero dado que nuestro enfoque no es ese, sino es filosófico, entonces no podemos apelar a él, ¿no? Entonces voy a decir, vamos a apelar, ¿no? A un enfoque individualista, ¿no? En el que, eh, de nuevo, el enfoque individualista tiene que ver, obviamente, con la relación del yo o del sujeto con el otro. Obviamente, en términos, eh, pues, para resumidas cuentas, pues, ese sujeto o yo es el hombre y ese otro es la mujer, ¿sí? Entonces, lo que aquí va a decir Greenwood, yo considero que Hubscher tiene razón en la cuestión de que no nos podemos enfocar en lo histórico y también en que el texto sobre las mujeres no es irracional, ¿no? Ya lo he mencionado, es un texto argumentativo y realmente estructurado, ¿no? Y entonces, eh, aquí menciona algo que no lo puse en la diapositiva porque lo consideré no tan relevante para el texto, pero sí lo cita Greenwood y dice, no me acuerdo quién es, hace un artículo y menciona que el pensamiento de Schopenhauer, o el único pensamiento como él lo denomina, muchas veces no es consistente ni tampoco consecuente, sino que generalmente contiene muchos tropiezos o muchas cosas extrañas, ¿no? Y esto es relevante para lo que quiero decir al final, ¿no? Entonces va a decir Greenwood, bueno, este único pensamiento de Schopenhauer realmente no es tan consistente y no es tan consecuente con lo que él está sosteniendo, ¿no? Y va a decir, toda esta parte de la relación del yo con el otro se basa en la afirmación de el mundo es mi representación. Y va a decir Greenwood, bueno, esta posición del mundo es mi representación apela de nuevo a un sujeto que está determinando un objeto, ¿no? Entonces, esa relación del mundo es mi representación le permite a Schopenhauer o le hace pensar que hay un yo, ¿sí? Con ciertas características y un otro con otras características. Entonces, la afirmación del mundo es mi representación le permite a Schopenhauer mantenerse en el hilo argumentativo de un sujeto realmente constituido y también la de poder pensar o de mantener por fuera a un otro, ¿no? Entonces va a decir Greenwood que esta afirmación, también como ya lo he mencionado, no solamente es de esta parte filosófica, sino que también tiene que ver con una estructura y un estilo del propio Schopenhauer, que siempre está hablando desde este sujeto mismo y no desde otras posturas, ¿no? Y bueno, esto con respecto a esto, y luego pasa al otro punto que dice es la doble imagen de las mujeres. Va a decir la clave, ¿no? Para comprender el texto sobre las mujeres como uno bien organizado y estructurado, ¿no? Es entender esta postura que ya les había mencionado, es el sujeto constituido, ¿sí? Y va a decir, este sujeto constituido, tal como lo piensa Schopenhauer, no puede ser de ninguna manera compatible con lo que es la mujer. La mujer no puede
denominarse como un sujeto. Al, Greenwood le dice author y al subject. No encontré realmente una traducción adecuada, pero lo pienso más como el sujeto del que habla en el mundo, es mi representación, ese yo, ese sujeto a partir del cual se determina el mundo como fenómeno. Y eh, obviamente comprendiendo que la mujer no puede ocupar esa posición, es como se empieza a abrir el problema de este texto, ¿sí? Schopenhauer, no va a decir Greenwood, Schopenhauer concluye su texto con una imagen de la mujer muy diferente, ¿sí? Con la cual comienza el texto. De hecho, va a decir Greenwood, lo que termina sucediendo es que Schopenhauer parece unificar en una sola postura a la mujer, cuando realmente en el texto se pueden encontrar dos diferentes maneras o dos imágenes distintas de la mujer. Una va a ser la activa y otra es la mujer pasiva. Y por eso les ponía la alternancia de los parágrafos del ensayo. Si ustedes checaron el texto de Greenwood, hay un cuadro en el que Greenwood desglosa el contenido del ensayo y lo pone como, de un lado, pone los parágrafos que van del lado pasivo de la mujer y los otros que van del lado activo. Y ese cuadro es muy ilustrativo. De hecho, yo lo hice, se los hice, pero lo voy a poner al final de la presentación, ¿no? Entonces, ese cuadro tiene de un lado esas dos columnas. Pero lo curioso o lo interesante es que el cuadro tiene un apartado arriba donde es la introducción del texto y un apartado hacia el final donde justamente concluye con esta imagen completa o incompleta de la mujer que parecería haber dominado todo el ensayo. Iba a decir Greenwood, no, de hecho eso no sucede. No hay una sola imagen a través del ensayo, hay distintas imágenes y hay que tenerlas claras, ¿no? Entonces, todo esto, la narrativa lineal del texto comienza con esta imagen única de la mujer, iba a decir, cita a Schopenhauer, a Schiller, a Byron y a Joey, no sé cómo se pronuncia. Entonces va a decir, Schiller tiene una concepción particular de la mujer. Si por esta concepción mantiene un conflicto con el hombre, iba a decir, y esa no es realmente la naturaleza de la mujer. No, la naturaleza de la mujer es más como la dibuja Byron o Joey, y esa imagen es justamente la de una mujer activa y una mujer pasiva, ¿no? Y la manera en la que delinea estas dos imágenes es que la mujer sería activa, creo que sí es activa cuando es el parto, y es pasiva cuando el hombre muere, ¿no? De hecho, el mismo Schopenhauer, creo que es en el parágrafo siguiente, es el 362, el 363, menciona esta parte, ¿no? Iba a decir, la mujer es compañera del hombre, ¿no? Y ella lo da a luz y al final de su vida lo cuida y lo consiente y está con él de una manera pasiva, nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí lo que Greenwood nos propondría, ¿no? Que Greenwood nos propondría a través de ese cuadro que ya les he mencionado, leer el texto en esa manera alternada, en un pasivo el 363, activo el 364, pasivo el 365, pasivo el 366, y así, ¿no? Exceptuando, claro está, el 362, que es con el que empieza el ensayo, y el 371, que es con el que concluye, ¿no? Entonces, esta división o esta doble imagen de la mujer nos permite, ¿no?, vislumbrar o desarrollar una imagen, ¿no?, de la mujer misma en tanto sus ocupaciones, responsabilidades y demás, ¿no? Y
Y sobre todo, en este punto Greenwood menciona algo que es muy relevante, ¿no? Iba a decir que eh, las ocupaciones morales y económicas. Este punto es muy importante porque después lo va a relacionar tanto con el matrimonio respecto a la moral como con respecto a la prostitución y va a decir que eso tiene que ver con cierta economía. Pero ahorita no me adelanto a eso, pero va a decir Greenwood que estas responsabilidades que en un inicio aparecen, ¿no? Como muy palpables, después las va a ir desplazando poco a poco hacia hasta que acabe el ensayo, pues, ¿no? Este, entonces, ya está, ¿no? Les digo, las dos verdaderas imágenes de la mujer, según Greenwood, es la pasiva y la activa, ¿no? Eh, el rol pasivo también es importante porque tiene que ver directamente con la sumisión hacia el hombre, ¿no? Les decía, o les citaba esta parte en la que decía que la mujer es compañera, pero al final de la vida del hombre tiene que ser pasiva con él, tiene que cuidarlo, tiene que verlo, ¿no? Entonces, este rol pasivo tiene muchísima importancia igual hacia el final, ¿no? Y aquí va el, la cercanía de las mujeres respecto a la voluntad. Este es algo que eh, es como muy conflictivo desde muchos puntos de vista porque eh, aquí parece que Schopenhauer les da algo, ¿no? Les concede algo a las mujeres. Va a decir que a las mujeres, ¿no? La naturaleza les concedió la capacidad de seducir y encantar a los hombres, ¿no? Y va a decir eso, ¿no? Esa capacidad que les ha dado la naturaleza las mantiene cerca de la voluntad por la cuestión de la procreación, de la especie, la herencia y todo esto. Entonces voy a decir, y esta cercanía, estas herramientas de la mujer, hacen que la mujer tenga un predominio sobre el hombre, que ella sea superior al hombre en este aspecto, ¿no? Que lo pueda tener, les digo, dominado y el hombre no tendría ninguna posibilidad respecto a esto, ¿no? Y también va a decir que existe entre las mujeres que hay mucha competencia, ¿no? Va a decir, cuando una mujer ya casa a un hombre, ¿no? Estas herramientas declinan, se pierden, como la cita, ¿no? Creo que es no sé qué animal cita, dice, y pierde sus alas ese animal, ¿no? Y entonces, puede decir, ya que esto sucede con las mujeres que sí se casan, con las que tienen una pareja, dice, pero con las que no se casan, se vuelven solteronas, ¿no? Y entonces esta herramienta que parecía ser de utilidad se vuelve nociva, porque entonces empiezan a conflictuarse y a pelearse entre ellas. Y aquí Schopenhauer hace como una especie de pues sí, novela barata, ¿no? Es muy extraño. Eh, y Y sobre todo, el punto el punto central de estas herramientas no es tanto el conflicto que existe entre las mujeres, sino la idea de que las mujeres tienen algo que Schopenhauer consideraría excede las capacidades o las limitaciones del sujeto que él está pensando en el mundo es mi representación. Entonces las mujeres exceden esa posición o la excederían con esas herramientas que ellas poseen. Entonces aquí se empieza a dibujar, ¿no? Por primera vez la imagen de una mujer que resultaría una amenaza para ese sujeto que él está pensando. A través, claro, la mujer de esta posición o estas dotes o estas herramientas que la voluntad misma o la naturaleza le ha concedido, ¿no? Eh, y aquí eh, me parece que Greenwood también mencionará, bueno, ya, creo que ya me adelanté,
porque justamente creo que el desarrollo desfavorable de esta herramienta de la voluntad es que justamente entre ellas surge este conflicto y que obviamente se vuelve en un peligro para el hombre, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Schopenhauer, ¿no? Va a apelar a la autoridad, ¿no? Esto es muy controversial eh, y ahorita espero explicarles como por qué, ¿no? Eh, Aquí, para este momento en el que Schopenhauer apela a la autoridad, estamos hablando del parágrafo 369. A través del 363 hasta Greenwood va a mencionar que Schopenhauer está hablando de una presubjetividad o de una presubjetividad naciente, de una subjetividad que no está terminada de desarrollar, pero que ahí está, ¿no? Iba a decir, esto se ve completamente cambiado o agredido en el parágrafo 369, cuando Schopenhauer va a apelar a la autoridad, y ahorita van a ver en qué sentido apela a la autoridad, ¿no? Iba a decir, eh, no, después de haber expuesto los dotes naturales de la mujer y su cercanía con la voluntad, Greenwood apuntará que Schopenhauer pone manifiesto que estas características de la mujer, la seducción y demás, ¿no? Son disruptivas, ¿no? Son caóticas, ¿no? Y entonces, como son disruptivas, caóticas, requieren que el hombre las vigile, ¿no? Entonces, esta presubjetividad es puesta en relación con el hombre. Dice, más allá de lo posible y limitada que es la existencia racional de la mujer, esta resulta ser una amenaza, no solamente para el sujeto, tal como lo piensa Schopenhauer, sino para exactamente la misma mujer, ¿no? Y de nuevo lo que les decía, la mujer se vuelve una amenaza, sus herramientas se vuelven en contra de ellas mismas, entonces declina en un punto de pues total desastre, ¿no? Y aquí, ¿no? Como les venía anticipando, en el 369 existe esta disrupción del hilo argumentativo, ¿no? Ya justamente cuando parecería que hay una imagen concluyente, ¿no? En el que se refiere a la mujer con una cierta subjetividad, presubjetividad, que posee una cierta soberanía por esas cualidades que se le han concedido por parte de la naturaleza, ¿no? Greenwood nos hace observar que la estructura del ensayo mismo se rompe, se suspende, ¿sí? Y aquí es cuando Schopenhauer va a tratar de tirar a la basura técnicamente todo lo que parecería haberse dibujado con respecto a una presubjetividad de la mujer, ¿sí? Para citar a varios autores. Si ustedes revisan la estructura o leen el ensayo, en este parágrafo 369 es el único donde Schopenhauer cita, pero no crean que son citas de 2, 3 líneas, no, son citas realmente extensas y son citas lamentablemente bastante misóginas, ¿no? Son citas donde el estatus de la mujer es realmente atacado de una manera vil y muy poco, yo diría, filosófica, argumentativa, no tiene ningún tipo de validez de ninguna forma, y Schopenhauer termina apelando a estas cuestiones, ¿no? Y todo surge, ¿no? Porque Schopenhauer dice que las mujeres no tienen la capacidad de apreciar las obras de arte, ¿no? Y entonces lanza la primera cita, ¿no? Y dice, los griegos no aceptaban a las mujeres en los teatros porque hablaban mucho, ¿no? Entonces no iban a dejar poner atención, ¿no? Y dice, y si esto lo observamos
cuando una mujer va a la ópera y que no sé qué. Entonces, de hecho, Schopenhauer empieza a desarrollar una serie no diría argumentos, yo diría de citas, o sea, hila unas citas tras otras para tratar de sostener que de hecho ellas no tienen el estatus de ninguna, de una subjetividad o de una presubjetividad, ¿no? Eh, y de hecho, Greenwood va a decir que este parágrafo, más allá de que obviamente Schopenhauer no las, ¿cómo decirlo? De que este parágrafo 369, con estas afirmaciones, lo que buscaría sería tener una estructura que le permita llegar al final de su ensayo y decir que las mujeres tienen que estar constantemente bajo vigilancia, que ellas no tienen una soberanía propia. ¿Sí? Eso lo voy a ahondar hacia el final para que no tengan como dudas al respecto. Entonces, Greenwood muestra cómo en esta sección Schopenhauer apela a otros autores para sostener la poca apreciación, ¿no?, según él, que las mujeres tienen del arte, ¿no? Con esto busca, ya les había dicho, ¿no?, suprimir la idea de que la mujer posee un cierto estatus de subjetividad, ¿no? Eh, y aquí Greenwood nos llama la atención y nos dice, esto es muy interesante porque en lugar de que Schopenhauer nos quiere explicar por qué las mujeres no poseen esta capacidad estética a partir de su propia filosofía, como tal vez lo había hecho anteriormente, hablándonos de la voluntad y demás, dice, en lugar de apelar a su propia filosofía, apela a otros autores. Y de hecho, aquí está, va a decir Greenwood, ¿no? Lo más misógino del ensayo, las peores frases del ensayo, dice, no son de la autoría de Schopenhauer, son de otros autores, ¿no? Y está, del más que me acuerdo ahorita es de Rousseau, y la verdad si me preguntan la frase no me acuerdo, pero va a decir Greenwood, de hecho, podemos decir que estas citas terminan costándole a Schopenhauer, ¿no? Que es justamente el punto que puse a continuación, la autoridad se vuelve en su contra, porque entonces estas afirmaciones que son de otros autores se toman por las mismas afirmaciones de Schopenhauer. O sea, lo que termina sucediendo es, Schopenhauer cita a tal, pero el desarrollo o la recepción es que se termina tomando que la cita de tal es realmente de Schopenhauer y no de la persona que realmente pertenece a esa cita. Esto es a lo que me refiero con la autoridad o las citas de Schopenhauer se vuelven en su contra. Es decir, esas citas terminan siendo un parásito, terminan siendo el lastre de la argumentación o del ensayo de Schopenhauer, ¿no? Entonces, para concluir pues, este 369 que es tan polémico, podríamos decir que las dos imágenes que parecían no que, bueno, el resumen final de todo esto es las dos imágenes que parecían converger en una presubjetividad al inicio del parágrafo son puestas en relación inmediatamente con el hombre, ¿no? En este ensayo vemos que la presubjetividad de la mujer, bueno, sigue siendo menor a la del hombre, y lo que terminaría diciendo es que esta presubjetividad termina sobrando, ¿no? O sea, termina siendo un lastre, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Schopenhauer es reemplazar la discusión sobre una posible subjetividad de la mujer, ¿no?, a la imposibilidad de que realmente exista esta subjetividad, ¿no? Entonces, la misma argumentación, ¿no?, nos lleva a decir que la mujer es puesta fuera de cualquier subjetividad y no como
había llegado a pensar Greenwood una presubjetividad o la posibilidad de una subjetividad o una subjetividad alterna. Que después esto es como muy oscuro porque hacia el final del artículo como que Greenwood parece darle la vuelta a esto y decir, bueno, está bien, Schopenhauer, como que esta subjetividad es o no es, pero si está esta subjetividad, y la va a relacionar con dos términos, si existe es una amenaza para el hombre y para el sistema mismo de Schopenhauer, con lo cual parecería asumir que las mujeres terminan siendo una amenaza para él mismo o para lo que él está proponiendo. Digo, este punto es muy, muy oscuro, me costó mucho trabajo comprenderlo, pero bueno, ahí va. Entonces, pues esta sería como la conclusión de este punto nada más, que si se dan cuenta es bastante controversial. Y viene el siguiente, que es la exclusión económica y el exente de las mujeres, ¿no? Aquí Greenwood va a empezar otra vez diciendo, el 369 puede ser que las afirmaciones más misóginas no las haya hecho Schopenhauer, que no sean argumentadas filosóficamente ni de manera correcta, pero obedecen a una estructura interna del ensayo, ¿sí? Entonces no es algo que se le haya ocurrido de un día para otro, de un momento a otro, sino que obedece a una estructura interna. Y esta estructura interna tiene que ver directamente con el parágrafo 370 y las dos imágenes de la mujer en la relación a la prostitución, ¿no? La primera imagen va a decir Schopenhauer, ¿no? Que surge del excedente de mujeres que hay en el mundo. No voy a decir, hay muchas mujeres y hay pocos hombres, ¿no? Entonces, las mujeres que resultan ser prostitutas son porque no se casaron, ¿no? O realmente no sé, es muy raro. No me pregunten cómo ni por qué, pero está ahí, ¿no? Y y luego va a decir que esta posición de la mujer como excedente o como no casada o demás, termina de concluir la imagen que nos había puesto anteriormente que decía que la mujer paga la culpa de la existencia a través del sufrimiento. Dios sabe qué es lo que quiso decir ahí, porque bueno, yo creo que ya estaba demasiado mal por ese momento, ¿no? Y entonces la otra imagen de la mujer en relación a la prostitución, ¿no? Es que la mujer tiene, o diría, o parece decir Schopenhauer, posee una cierta soberanía. Y entonces ustedes dirán, ay, pues, pero ¿por qué? Porque, va a decir Schopenhauer, en una sociedad poligámica, si una mujer es prostituta, no va a depender de un hombre. Ella va a poder dominarse a sí misma o administrar sus propias economías y demás. Pero, como siempre sucede, pues Schopenhauer termina volviendo a negar esta relación, porque va a decir que si existe una sociedad poligámica, entonces el hombre se va a tener que ocupar de más mujeres, con lo cual las mujeres, de nuevo en el sentido de la sumisión hacia el hombre, tienen que ser sumisas a él, tienen que rendirse ante él. Entonces, si en una sociedad monogámica, en el matrimonio la mujer se vuelve sumisa al hombre en una sociedad poligámica, pues también la prostituta se termina siendo sumisa ante el hombre, ¿no? Y va a decir, con respecto a esto, va a decir, bueno, si la mujer la prostituta tuviera esta libertad económica, ella tendría que haber renunciado ya a su estatus
de sujeto. Y pues esto es como realmente reiterativo o realmente irrelevante porque eh, ya lo había mencionado, en el 369 Schopenhauer niega totalmente la subjetividad a la mujer, ¿no? Entonces se empecina una y otra y otra y otra vez a negarles cualquier estatus de subjetividad. Es decir, no son ningún tipo de subjetividad, sino solamente son ahí cosas que están, ¿no? Y entonces aquí surge esta imagen de la profesional dedicada y la mujer de negocios. Esta doble imagen es muy, muy importante. ¿Y ¿Puedo decir por qué algo es antes de que importante? avance, Ever? Perdón. Ajá. Nada más, esto es interesante notar que ese argumento con respecto a las trabajadoras sexuales es algo que Uh-huh. la gente sigue utilizando exactamente igual, palabra por palabra, es como, no, no, si las mujeres supieran qué hacer, no estarían haciendo eso. Uh-huh. Y hay una completa cancelación de la agencia de, inclusive, las mujeres como, de las mujeres o de las personas en general que ejercen el trabajo sexual, y es básicamente la estructura de lo que les ha dicho Ebert, que es sustraer a los agentes de su propia agencia. Está fatal, perdón Ebert, pero es que sí es más importante decirles eso, que no estamos Sí, ante un discurso que sea como histórico o caduco, es vigente y es pésimo. Vale, continúa, gracias. sí. Ajá. Entonces, esta otra vez se vuelve a presentar una doble imagen. La profesional dedicada y la mujer de negocios. Estas dos, ¿sí? Son muy, muy importantes porque parece ser que a estas dos Schopenhauer sí les concedería que tienen una subjetividad, pero va a decir, es una subjetividad fallida, pero la tienen, ¿no? Entonces, no, y con esto no estoy diciendo, ay, Schopenhauer le está rescatando algo, no, es un imbécil, lo sigue siendo, aunque parezca concederlo, sigue siendo un idiota, ¿sí? O sea, les voy a decir por qué. Porque la profesional dedicada, ¿no? Vendría a contradecir, ¿no? O vendría a ser disruptiva respecto a la mujer de matrimonio. Esta profesional tendría, según la estructura del argumento, tendría cierta libertad, tendría cierto estatus que Schopenhauer buscaría eliminar. De hecho, él lo dice con todas las palabras, dice, lo voy a decir, esta lady, ¿no? No debería de existir, ¿no? Dice, de hecho, son unos imbéciles los alemanes y todos estos porque les profesan, según él, cierta adoración, dice, y no, eso no debe de ser, las mujeres deben ser sumisas al hombre. Esta es la profesional o la mujer que se saldría de esa relación de sumisión en el matrimonio frente al hombre. La otra, la mujer de negocios, también es importante. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en el que va en el 371, ¿sí? Donde va a decir que la mujer tiene que ser vigilada para que no gaste el dinero en excesos y no sé qué. Pero, de nuevo, esta mujer que posee la libertad o posee el dinero de podérselo gastar en lo que ella desee, va a decir Schopenhauer, representa una amenaza para el hombre, va a decir, es una amenaza al Estado, es una amenaza a todas nuestras instituciones que hemos creado, ¿no? Y entonces, estas dos imágenes de la mujer parecerían ser el prototipo o la presubjetividad o, o el otro que Schopenhauer busca negar, busca anular por completo. De hecho, estas dos imágenes parecen ser contrarias, pero hasta parecen complementarias de una misma imagen de la mujer contra la que Schopenhauer parecería levantarse o parecería luchar o parecería desestimar. Eh, y la confusión y la oscuridad, ¿no? Es en que apelando a estas dos imágenes de la mujer va a decir, bueno, estas dos son subjetividades fallidas, ¿no? Y entonces va a decir, si antes hablábamos de una presubjetividad, pues ahora hablamos de una especie de post-subjetividad, y esta post-subjetividad serían estas dos
que de cierta manera alcanzarían ese estatus, pero que Schopenhauer buscaría quitárselos. Les digo, ahí es como muy extraño. Realmente no llegué a comprender bien esta parte, se me hizo muy oscura. De hecho, creo que Greenwood tampoco es tan claro respecto a esto, porque sí llega a sostener que Schopenhauer niega la posibilidad de una subjetividad, pero sin embargo, hacia el final del texto parece indicar que de hecho no. Entonces es muy raro. No esperen como que se los argumente muy bien, pero lo que sí les puedo decir es que la mujer de negocios y la profesional dedicada son los dos prototipos de la mujer contra los que Schopenhauer, creo yo, se levanta, contra los que él considera que son amenazadores, ¿no? Y a los que parecería, de cierta manera, concederles una subjetividad distinta a la que él está pensando, ¿no? Al mundo es mi representación, ¿no? Eh, y eh, para concluir esta parte, ¿no? Lo que va a decir respecto a a las prostitutas es que ellas tampoco tienen ningún tipo de soberanía económica, porque ellas han pasado por alto la posibilidad de desarrollar por ellas mismas una subjetividad, la subjetividad de la que les estoy hablando ahora mismo, ¿no? La profesional dedicada y la mujer de negocios. Va a decir Schopenhauer, de hecho, la prostituta es una esposa fallida, ¿no? Y en ese sentido, tienen que entenderlo con respecto al argumento de la poligamia, ¿no? La mujer tiene que ser sumisa al hombre. Y si es sumisa al hombre, entonces renuncia al estatus de una posible subjetividad. Solamente las que no han renunciado o las que no son sumisas al hombre poseen ese estatus subjetivo. Les digo, es raro, pero yo siento que esa es la única posibilidad que el texto de Greenwood parece dar, ¿sí? Porque incluso Schopenhauer no tampoco está tan claro. ¿No? Entonces, pasamos a las conclusiones. Los dos objetivos del texto. Esto sigue siendo nada más reiterativo. No, la primera conclusión es, o el primer objetivo es, no podemos asumir que el texto sobre las mujeres es irracional, es asistemático, no es relevante para la filosofía de Schopenhauer, no tiene ningún estatus, porque de hecho ya hemos visto que sí, claro que sí, porque Schopenhauer concibe a las mujeres como una amenaza para su sistema, para su pensamiento. ¿Y cuál es esa amenaza? La mujer de negocios y la profesional. Y la otra es que hay una importante discusión que no solamente se basa en el estilo, en el origen o en la motivación de Schopenhauer, sino en la validación misma de estas interpretaciones, ¿no? Eh, que no solamente están presentes en Schopenhauer, ¿no? De estas argumentaciones misóginas, sino que también están presentes a través de una historia de pensadores que han sostenido estas afirmaciones tan horribles, ¿no? Tan pésimas, ¿no? ¿No? La importancia de analizar la estructura de sobre las mujeres es precisamente revisar las bases filosóficas de todas las representaciones que posee Schopenhauer de las mujeres y no solamente unas cuantas que parecen más palpables e inmediatas. Y con más palpables e inmediatas me refiero a las de sus relaciones directas que parecerían ser rastreables en su vida, ¿no? Reconociendo la estructura de su argumento, uno está en una mejor posición para evaluar si la etiqueta que se le ha puesto de misógino es algo accesorio o realmente es estable o es algo que se mantiene como se ha mantenido en otras ocasiones, ¿no? Eh, y aquí va a decir Greenwood, ¿no? Detrás de sobre las mujeres aparece esta idea de que hay una relación entre el sujeto y el otro, entre el sujeto y lo que no es sujeto, ¿no?
Va a decir, y ya para concluir, va a decir, más que la retórica de las mujeres, ¿no? Está centrada entre el sujeto y el otro. La sugerencia de Greenwood es que cualquier estudio sobre la misoginia de Schopenhauer este, necesita también tener en cuenta otras interpretaciones y referencias previas, sin importar que sean breves o cortas, ¿no? Esto hace que se pueda tener una mejor construcción respecto a ese yo autorial de Schopenhauer, ese sujeto del cual está pensando el mundo es mi representación, ¿no? Y es necesario poner atención a tales construcciones, ¿no? Para, eh, para ver si realmente entran en el saco de las misóginas y si es así, ¿no? Poder aislar los límites de tal misoginia, ¿no? Y así poder hacer un buen estudio, ¿no? Y con esto concluyo, ¿sí? Y les quiero enseñar el cuadro para que para que lo puedan observar, ¿no? Este cuadro lo pueden encontrar en el texto de Greenwood, que está creo que en la segunda sección, en las dos imágenes de la mujer. Yo me tomé la tarea tal vez bastante mala de traducirlo, y aquí pueden ver cómo está el cuadro, está la columna de la actividad y de la pasividad, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, en el de la actividad, ¿no? Dice, las mujeres pagan la culpa de la existencia a través del dolor. La fisionomía propia de las mujeres las excluye del trabajo físico e intelectual. Eso en el terreno de la actividad. En la pasividad dice, las mujeres son infantiles, son una especie intermedia entre el niño y el hombre. Las mujeres no son concebidas como humanas. Después dice, las mujeres son dotadas por naturaleza con la seducción. Una vez que capturan a un hombre, su apariencia degenera hasta que pierden esta herramienta. A partir de entonces son, como les mencionaba, superfluas o hasta peligrosas. En el 366 respecto a la pasividad dice, las mujeres permanecen infantiles, lo cual las capacita de mejor forma para adherirse al presente. Mientras son más compasivas con todos, se ven inmersas en la injusticia. Esto es consecuencia de la poca capacidad racional que tienen, ¿no? Va a decir, la moral secreta e implícita e inconsciente de la mujer es que ellas solo existen para la propagación de la especie, con lo cual ellas se vuelven guardianas de esto, ¿no? De ello obtienen un poder sobre los hombres, ¿no? Va a decir luego, la seducción y los secretos morales afectan las relaciones entre las mujeres, lo cual provoca que entre ellas exista más fricción que entre los hombres. Y si han prestado atención hasta aquí, ¿sí? Se darán cuenta que si seguimos el argumento de Greenwood, parece existir la posibilidad de una subjetividad de la mujer. Parece. Y después viene el 369, que es disruptivo en el sentido de que parece negarla, ¿no? Dice, el poder de la seducción de la mujer le otorga un dominio indirecto sobre las cosas y los hombres. Una larga lista histórica y literaria trata de mostrar la carencia de intelecto y razón, con lo cual se suprime el término de dama. Ese término o esa presubjetividad que yo les había mencionado respecto a la lady o la mujer de negocios, la mujer abocada. Entonces, aquí en el 369 Schopenhauer buscaría suprimir totalmente esa posibilidad. En el 370, ¿no? El matrimonio y la prostitución son formas que demuestran lo superfluo que son las mujeres para la existencia, según Schopenhauer, que son un lastre, son algo que vienen sobrando. Y en el 371, ¿no? Viene la evidencia, según contundente, a través de la historia, la antropología y el derecho, de que las mujeres no son capaces de dirigir sus propios negocios, su propia economía, ¿no? Entonces dice, el contraste, ¿no?, es eliminado por la negación de una posición subjetiva de la mujer. Ese contraste al que me refiero es el de las dos imágenes de la actividad o la pasividad, o de la mujer de negocios y la lady o mujer independiente, ¿no?
Y pues ya sería eh, todo de mi parte. Eh, Seguramente voy a ser acribillado, pero estoy dispuesto a aceptar las consecuencias. No, gracias, Ever. Pero tienes una pregunta. Pregunta, Alison, sí, de acuerdo con lo que acabas de exponer, supuestamente entonces todas las mujeres serían seductoras, Ujú. Así es. incluso cuando están en esa postura pasiva. Eh, Solamente cuando se casan, según Schopenhauer, perderían eso, solamente. Mientras lo mantendrían. O sea, una mujer puede ser seductiva pasando todo el tiempo si sigue siendo una solterona, dice él. Ay, Dios. Bueno, ok, gracias, Ever. Entonces, bueno, ¿cuál es el sentido de que veamos esto tan feo y tan chafa? Un problema recurrente en la forma en la que estudiamos filosofía es algo que hemos estado trabajando a lo largo del semestre, desde que empezamos clases. Y es que tenemos que distinguir al autor de sus argumentos. Hicimos eso lo presentó muy bien Denise cuando estábamos viendo la introducción a erística y sorpresivamente además eso es algo que aparece en Schopenhauer, como que no hay que argumentar ad hominem, sino que hay que argumentar ad rem, tienes que hablar de la cosa y no de la persona. Entonces, es muy importante porque, como bien expuso Ebert, Schopenhauer no es Schopenhauer solo. O sea, hay una tradición horrible y nefasta donde la gente ha pensado estas clases de cosas y están ahí implícitas. Y lo que sería un error también para nosotras como personas si decimos, a ver, no creemos lo que dijo Schopenhauer, pensamos que está mal, que sí, que no lo creemos y además pensamos que está mal, sería no conocerlo, porque entonces estaríamos haciendo un hombre de paja. Sería decir, mira, lo que sea que dice Schopenhauer está mal porque era machista. Y dices, a ver, sí es machista, pero a lo mejor algunas cosas, no las misóginas que dijo, pues pueden estar bien. Y podemos tomar lo que tiene de bueno y no perder de vista que pues como persona era pues, muy cuestionable, ¿no? Entonces, esa es una. Y dos, que tal como lo dijo Ebert, pues Schopenhauer no está solo, que si nos vamos rastreando las citas que me encanta como le dijo Ebert, como las peores cosas que dice Schopenhauer no las dice Schopenhauer, las toma de otros. Entonces hay que estar muy al tanto de eso, ¿no? De distinguir el ad rem del ad hominem, número uno. Número dos, no caer en el hombre de paja, porque es verdad que esa postura es errónea, pero tenemos que saber por qué. Entonces es muy bueno que cuando alguien nos diga, ay no, pero a ver, ¿por qué estás diciendo que Schopenhauer dice eso? Ustedes sacan su artículo y dices, mira, aquí lo dice, aquí y aquí y aquí. O sea, no, no hay pierde y por eso se me hace importante que tuviéramos este espacio. Tiene como que esas dos razones, ¿no? La primera, en la medida en la que estamos viendo teoría de la argumentación, es verlo en los textos, fácticamente. A ver, ahí está pasando, ¿no? Está el autor y dice cosas, y en eso nos tenemos que fijar y pues argumentar en cuanto a lo que está diciendo el autor. Y es muy interesante lo que nos presentó Ebert, porque estuvo muy bien que él hiciera todos estos disclaimers, de pues esto no es lo que dice él, es lo que presenta Greenwood, y Greenwood también presenta como que lo más que puede para hacer explícito cuál es el argumento que tiene que estar de fondo. Y de ahí ya podemos decir, y esto que está diciendo es erróneo. Pero ¿cómo es que procederíamos con la refutación? Pues viendo cuáles son las informaciones que está poniendo y cómo son falsas. Y ya, y así de sencillo. Y el que es padrísimo, el argumento que creo que es el central de Greenwood es Schopenhauer no argumenta ad rem, argumenta ad hominem, argumenta apelando a la autoridad. Y de su argumento apelando a la autoridad se sigue su error. Y es irónico que esto le pasara al propio Schopenhauer, que es alguien, pues sí, con buenos trabajos y con muchas virtudes, pero que aquí la riega mucho. Si argumentas ad hominem y no dices por qué es cierto lo que dicen estas personas que estás citando, pues te estás regando tú. Y eso es exactamente lo que pasa. Y hay ahí un sesgo que es muy normal que nos suceda como personas, que es que estemos de acuerdo con lo que dicen las personas cuando coincide con lo que pensamos nosotros.
Si alguien dice algo con lo que estamos de acuerdo, de hecho no le pedimos grandes razones para que sostenga su argumento. Lo compramos y ya, porque está diciendo lo que ya pensamos. Entonces, como ya creemos eso, lo aceptamos y lo repetimos. Eso explica los apelación a la autoridad o la apelación a la tradición. Es como, ah, sí, dice eso que pienso yo, por lo tanto debe ser cierto. Y entonces pensaríamos, ah, bueno, pero eso le pasa a la gente a pie, ¿no? A la gente que no es filósofa y que no tiene un gran intelecto. No, eso le pasa a Schopenhauer y lo acaban de ver. Entonces, esto es el sentido de que viéramos este artículo, que me encantó cómo logró presentarlo Ebert. Y pues espero que lo hayan visto. Si vamos a las tesis, por supuesto, de Schopenhauer, pues es muy sencillo decir, mira, no es cierto. Todas las personas tienen facultades para la apreciación estética, todas las personas, y hay muchos contraejemplos de casos de mujeres que han hecho grandes avances y grandes aportes y que han tenido grandes intelectos antes y después de Schopenhauer y seguramente durante Schopenhauer, y pues no está... sencillamente, en el momento en el que encuentras un contraejemplo, dices, lo que está diciendo no es cierto. Y es así de sencillo. Uno. Dos, con respecto a, porque siempre es el mismo argumento, o sea, esperarías de Schopenhauer que sea un misógino con mejores argumentos. Pero no, son los argumentos misóginos de 5 pesos, o sea, todas las mujeres son prostitutas y las que no son prostitutas es porque se casaron, ¿no? Y dices tú, no, las mujeres no existen en función tuya, ni de nadie más, ni de los hombres. Así de sencillo pueden hacer sus vidas aparte, número uno. Y número dos, las mujeres que se dedican al trabajo sexual normalmente lo hacen coercionadas por una estructura que está muy en su contra y que no les deja opciones. Y tres, cuando lo hacen de manera voluntaria, que son casos excepcionales de trabajadoras sexuales que pues en alguna medida se pueden considerar privilegiadas, que pueden escoger qué es lo que quieren hacer, dónde y con quién, en sus propios términos y de manera autónoma, sin que alguien más las esté coercionando ni violentando. En ese caso, lo que se vindica no es que están haciendo algo que es moralmente cuestionable. Lo que queda demostrado es que pues, son agentes autónomos respecto a lo que quieren hacer y que no tiene que ver con lo que determine nadie, ¿no? Entonces, creo que eso es muy en corto como los argumentos que se me ocurren en contra de las posturas de Schopenhauer, que básicamente es una, que es que las mujeres no tienen capacidad de tener agencia. La respuesta es sí, sí la tienen, de muchas formas. Entonces, y ya. Es molesto, bueno, eso es en cuanto al texto en sí mismo. Y en cuanto también, porque se me hace importante verlo, es que hay un silencio, digamos así, curricular, donde los autores, mayormente varones en la historia de la filosofía, pueden en sus cuerpos de creencias, y en algunas veces se manifiesta en Aristóteles, en Rousseau y más autores, esta misoginia. Y si no decimos nunca, si nunca le dedicamos la atención de decir, mira, está mal, pareciera que está normalizado y que está bien. Y no es que queramos ahorita funar a Schopenhauer o a Rousseau, a quien sea, sencillamente es decir, no podemos permanecer en silencio como si no hubiera pasado. Hay que decir, mira, está ahí y está mal, y hay que tomar lo que tenga de bueno, pero no podemos nada más ignorarlo. Eso es lo que me parece relevante. Por eso decidimos el equipo como, bueno, vamos a hacer esta presentación a riesgo de que Ebert acabara en un tendedero. Entonces le agradecemos mucho que haya corrido ese peligro y creo que lo hizo muy bien. Y pues nada, no sé si tienen alguna otra pregunta para Ebert, algo que quieran aportar, algo que les haya molestado especialmente de lo que vieron con Schopenhauer y de lo que quieran decir, es el momento, para eso es el espacio. ¿Y nos podría compartir el cuadro que nos mostró al final? Sí, seguro Ebert les comparte la presentación y el cuadro, ¿no? Sí, yo lo subo y ahí van a estar para que los puedan checar. Perfecto. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien más? Pues a mí me gustaría comentar que es una cosa en la que tienen que estar todas y todos muy conscientes, porque
van a estudiar a lo largo de la carrera a pensadores y pensadoras que proponen cosas súper chidas, que proponen cosas súper innovadoras, pero también la verdad es que muchos de ellos, sobre todo los varones, dicen muchas barbaridades. A veces misóginas, como lo vimos hoy con Schopenhauer, a veces muy racistas. Es una cosa que estábamos platicando nosotros, el equipo de Lógica, hace no mucho tiempo, y en realidad es que hay como un repertorio muy amplio de muchas barbaridades que dicen todas las personas que estudiamos como canónicamente en la carrera, y creo que es muy importante que estén muy al pendiente de eso, y también como lo acaba de decir Gabriel, ¿no? Quizá me gustaría escuchar qué es lo que piensan ustedes acerca de esto, como de encontrar los argumentos y de separarlos de las figuras de los autores y de las autoras. Porque sí, justamente es muy fácil que la gente descalifique el pensamiento filosófico de muchos autores, justamente basados en esto, ¿no? Justo como lo veíamos, como ad hominem, ¿no? Que si Heidegger era nazi o que si Schopenhauer era misógino, y sí, es decir, tienen cosas que son criticables y que hay que criticar, que no hay que perder de vista, pero siempre viendo los argumentos justo como lo hizo Ebert en su exposición, que también por ello me pareció muy pertinente que lo viéramos bien en este curso, porque de alguna manera lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Analizar los argumentos y no irnos como por la vía fácil, ¿no? Porque si nos vamos por la vía fácil de argumentar ad hominem, no estamos solucionando el problema ni estamos haciendo una crítica verdadera a eso que nos molesta de ciertos pensadores. Exacto, exactamente, Eric. Otra cosa que me acabo de acordar que hablamos antes también, era que entendiendo qué es lo que sirve y lo que es útil del autor, y también entendiendo lo que no, lo que está inútil y lo que es erróneo, de pronto tienes la facultad ya de decir, mira, ya entendí qué dice este autor. Creo que no te escuchamos bien. Te estás trabando mucho. No te escucho nada. ¿Está trabando mucho? Ah, déjenme que conecto alámbricamente. A ver, esperen un segundo. Ay. A ver, espero que ya. ¿Mejoró? Sí. Ok, sí. Hacía falta ponerle el cablecito. ¿Qué decía? Sí, que otra herramienta que adquieren entonces o que adquirimos como estudiando filosofía es que ya que sabes qué es lo que sirve, qué es lo que no del autor, lo que sucede es que dices, mira, quiero este tema y ya no me gusta este autor por la razón que sea. Ya sé de qué se trata, pero no es la única persona que habla de eso. Eso ténganlo por cierto, nunca un autor es la única persona que habla de eso. Entonces dices, mira, no me gusta este autor, me muevo a este otro y se acabó. Ya sé qué dijo, lo tomo como referencia y sencillamente me voy a sentir más cómoda o más cómodo trabajando con este otro. Y es algo muy padre, o sea, justo de pronto creo que lo que podemos usar a nuestro favor son esas motivaciones personales, no para cancelar o para obcecarnos, sino para tener la motivación para buscar más. Es decir, mira, está esto que dice Schopenhauer aquí, pienso que pues esto funciona, pero seguramente no es la única persona que lo trabajó. Seguramente hay autores contemporáneos, hay gente que hizo tesis, hay gente que ha publicado artículos y que puede traerme estas mismas ideas desde una perspectiva que me resulte más cómoda. Y está padrísimo. Yo creo que eso les puede motivar mucho a avanzar más rápido que la incomodidad de decir, pues este autor que está re feo lo que piensa, lo tengo que leer a fuerzas, ¿no? Y no, la verdad es que no. Que si separan el argumento del autor, yo creo que puede ser algo muy benéfico. O que es, que es algo muy benéfico para nosotras como personas que estudian filosofía. ¿Vale? Ok, no sé si hay alguna otra pregunta, participación, algo.
Pues a mí me gustaría decir algo también, que bueno, justo cuando leímos este artículo hablamos, bueno, unas compañeras y yo sobre esto, y justo lo que decía Jimena, y en lo que yo estoy de acuerdo, es que, bueno, también sirve como prueba de algo incorrecto que, o sea, pues que no se debería de aceptar, y si no leyéramos este tipo de textos, pues sería como hacer pasar como desapercibido el problema. Entonces, pues eso quiero decirlo. Bueno, le doy créditos a Jim, que fue la que dijo eso, pero pues yo lo quería comentar y que creo que estuvimos de acuerdo también esta Frida y yo, que lo comentamos. Y pues nada más era eso. Muy bien, sí, 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 muy de acuerdo. Y estamos completamente de acuerdo. Justo ese era es mucho el espíritu de que le diéramos este espacio. E incluso, porque también desde el año pasado, esto es algo que ya veníamos tiempo planeando, desde el año pasado teníamos la idea de, pues lo voy a decir como era, de sacar a Schopenhauer de la bibliografía porque no nos parecía padre, ¿no? O sea, no es que, obvio, nosotros nunca tratábamos el artículo de Schopenhauer de la misoginia, ni donde venía esa cita, sino que como ustedes lo vieron, el trabajo de Schopenhauer que vemos, pues está súper, ¿no? Es muy, muy constructivo, muy ilustrativo, muy claro, muy nada misógino, pero pues la gente conoce al autor y eso son cosas que quedan ahí como que tácitas y son incómodas. Entonces es como, pues mira, en la clase de lógica dijeron que Schopenhauer está chido, y no que necesariamente haya una inducción de, por lo tanto, dijeron que todo está bien, pero pues no es como que no supiéramos que había algo que andaba mal. Y si le diéramos la vuelta, sencillamente no estaríamos hablando al respecto, que es lo que están diciendo ustedes, que tienen toda la razón, y muy en ese espíritu fue que dijimos, no, vamos a dejar la bibliografía, pero además vamos a decir que está bien y que está mal. Y ya, creo que esa es la estrategia que estábamos tratando de seguir y que me encanta que la hayamos leído así en común. ¿Puedo decir algo? Por supuesto, por favor. Bueno, justo lo que estábamos hablando y llegamos a la conclusión de que, o sea, si nos pusiéramos a cancelar a las personas, regresaríamos, o sea, cancelaríamos a toda la humanidad y terminaríamos, yo creo que antes de la época de las cavernas, o sea, no sé, cancelaríamos a toda la humanidad y también al hacer eso le estaríamos quitando muchas cosas de valor a la humanidad, o sea, le estaríamos privando de cosas muy buenas. Entonces, por eso como que terminamos en una conclusión donde pues no podemos cancelarlos, pero que sí es muy importante visibilizar y, por ejemplo, no poner a las personas en un altar o solamente ser ciegas o decir como así Schopenhauer fue un muy buen filósofo y aplaudirlos. También visibilizar como sus carencias y, no sé, simplemente ser justos en cuanto a nuestros juicios. Exactamente, y exactamente, dice Denise también, entonces, perfecto, muy bien. Dice Alison, aparte es hacer lo mismo, desvalidar a las personas por no compartir creencias al 100% con nosotros. Pues sí, no es algo que vamos a hacer. Dice Alex, ¿y a qué grado está bien excusarlo por el tiempo en el que lo hizo? Mira, esa es una pregunta complicada, o sea, porque hay quienes te dirían que creo que es lo que estás entendiendo y lo hemos escuchado, creo que todas las personas aquí, es como, bueno, lo que pasa es que la gente en su tiempo pensaba así. Me salté el comentario de Betsabe, ¿cómo crees? Sí, perdón. Ok, el comentario de Betsabe primero. Creo que está muy bien el enfoque de la clase, es algo que debería hacerse en todas las clases, ver el lado más humano, lo que apela a los sentimientos y comunidad de las personas. Fíjate que esto te voy a decir algo que me sorprende mucho que vaya yo a decir ahorita, pero hace muchos años cuando yo estudié la carrera, yo estudié en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, que en aquel entonces era la Escuela Nacional de Estudios Superiores, y la verdad es que tenía un plan de estudios muy, muy interesante por lo siguiente. Paralelamente, al tiempo que veíamos la filosofía de un periodo histórico, teníamos clases de historia de ese periodo histórico. Entonces, en primer semestre teníamos, por ejemplo, presocráticos, Platón, Aristóteles, ¿no? Y veíamos historia de Grecia y Roma.
Y no siempre se veía exactamente por qué, era como a veces muy confuso y parece que nada más teníamos una clase de historia y aventada que no tenía nada que ver con lo otro que estábamos estudiando, pero cuando sucedía que era afortunado la mancuerna entre la clase de historia y las cosas de filosofía, lo que pasaba es que los profesores de historia nos explicaban el contexto de las cosas que estaban pensando los filósofos de ese momento. Y todo tenía mucho sentido. No siempre pasaba, o más bien pasó poquito, y luego ese plan de estudios cambió, no hace mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo después, sí, ya hace mucho tiempo, pero la verdad es que eso es algo interesante de esta perspectiva que menciona Isabel, es algo interesante de considerar. ¿En qué contexto y por qué la gente? Bueno, de hecho es la misma pregunta en alguna medida que la de Alex. O sea, ¿qué tenemos que considerar del pensador al momento en el que está diciendo lo que está diciendo? ¿Y en qué medida? Porque si pensamos de manera estricta, filosófica y argumentativamente, nada, no importa. O sea, lo que importa es que tenga claridad conceptual y que su argumento sea, esté bien estructurado, que tenga una buena relación de consecuencia lógica. Eso es básicamente lo que pedimos. Porque lo que evaluamos es que los argumentos sean sólidos, que sus premisas sean verdaderas y que tengan una estructura válida. Eso es lo que se considera un argumento sólido. Entonces, en ese sentido no es relevante el contexto del autor. Y se van a encontrar con ese mismo fenómeno en muchas otras cosas. Lo que te dicen, por ejemplo, aquí estamos hablando de filósofos, pero fácilmente esto lo mueven a la literatura. Autores como Ezra Pound. Ezra Pound tenía un gran talento literario, hizo todo bien con Ezra Pound, pero era apologeta del fascismo. Y dices, entonces otra vez mismo, bueno, entonces como era nazi lo cancelamos. Y dices tú, pues, medio que son cosas distintas. O sea, son cosas distintas porque una cosa es la obra y otra cosa es el autor. Eso es lo que el argumento se llama la muerte del autor, literalmente. Así se llama este hito en la gente que estudia literatura. Y algunos te dicen, pues mira, la obra de arte es autónoma, se tiene que estudiar por sí sola, no importa el contexto ni el autor, ninguno de los dos. Y podríamos usar ese argumento, pero no siempre es tan fácil. Es más o menos fácil con respecto a gente que vivió hace 200 años, que ya falleció y que pues no tenemos mucho que objetarle y que tampoco tiene caso que la cancelemos, ¿no? Porque nos estaríamos perdiendo de lo de bueno que tenga, número uno, número dos, nos estaríamos perdiendo de atender sus argumentos como tal. Y pues eso haría muy miope lo que estamos pensando, ¿no? Pero eso de pronto cancelaría la posibilidad de que hubiera distintas perspectivas éticas en un mismo tiempo. Y lo que encuentras es que sí las hay. Es decir, si lo que pensamos es como Schopenhauer vivió hace, ¿cuántos años? ¿Como 100, 200? ¿Una cosa así? No sé en qué año vivió Schopenhauer. Sí, creo que sí. Bueno, no importa. Como unos 200. Unos 200, ¿vale? Lo que tendrías que decir es, absolutamente toda la gente era misógina y no existía forma de pensar distinto. Y lo que encuentras es que siempre ha existido forma de pensar distinto. O sea, siempre ha existido una forma de ponderar la eticidad y varias otras cosas de manera diferente. Entonces, pues no me parece que apelar al contexto sea realmente la justificación. Eso sería lo mismo a que nos dijeran a nosotros, pues vivimos en un país donde la mayoría de la población también es machista, por lo tanto, pues se entiende que nosotros lo seamos. No, o sea, no es cierto. O sea, tenemos también elementos para pensar de manera diferente. Sería exactamente el mismo argumento, entonces no creo que ninguno de los dos casos funcione. Pero bueno, ahí estoy contestando al mismo tiempo, creo, o al menos haciendo mi comentario al mismo tiempo a lo que dice Betsabe y lo que dice Alex. Pues no, el contexto realmente no me parece que termine de justificar, como que justo esto que critica Schopenhauer es lo que estaríamos haciendo, es decir, para Schopenhauer las mujeres no tienen capacidad de establecer sus propios juicios y dices, bueno, pues eso sería lo que está pasando con él. Vivió en su contexto y por lo tanto no tenía capacidad de desarrollar una eticidad más elevada, algo así.
Y creo que ya eso es lo que tendría que decir. Y a ver, dice Eric que siempre ha pensado que es injustificable que Platón y Aristóteles no defendiesen la esclavitud y no vieran lo mal que estaba, independientemente de su contexto. Se supone que su labor es justamente cuestionar los paradigmas sociales. Pues sí. Y esto yo creo que ya se los he mencionado. Bueno, estoy de acuerdo con Eric. Probablemente alguien más también está de acuerdo con Eric. Lo que encuentras son testimonios de que, pues sí, la gente concebía que las cosas se podían pensar de manera distinta. Siempre que puedo menciono esto, ¿no? Como algunas personas piensan que el veganismo es como una moda nueva o algo por el estilo, y dices, no. La idea de que hay que tener respeto por los animales es muy antigua, se remonta a Porfirio. ¿Vale? Sí. Sí, Porfirio escribió sobre la abstinencia, pero también los pitagóricos también respetaban a los animales, y incluso creo que ciertos órficos también. Eso es. Entonces, no es como que no hubiera forma de pensarlo antes, ¿no? Y Plutarco, ese es en quien yo estaba pensando, gracias, Plutarco. Entonces, pues no es una justificación. Si pensaras que en aquel tiempo había una imposibilidad epistémica por la que no se podía concebir las cosas de otro modo, y dirías, bueno, sí está justificado, pero el hecho es que no, que sí se podían pensar las cosas de otro modo y por lo tanto no podemos pensarlo así nada más justificado. Tal vez, exactamente como decía Jimena, la solución no es andar cancelando a todos los autores porque nos vamos a quedar sin que leer, pero, pero sí concebir las dos cosas, ¿no? Esto está bien y esto está mal y hay que hacerlo presente y hacer las cosas de manera distinta. Dice Ebert, en algún momento también Nietzsche no comía carne, luego Wagner lo comió. Dios mío. Bueno, qué cosa. Me encanta cuando Ebert te expone y tiene cosas que decir porque siempre tiene muchos chismes de los ojos. Es muy padre. Ok. Vale. Bueno, pues no sé si hay alguien. Sí, bueno, aprovechando que estamos en esta directriz, es algo que pues nunca lo había comentado, pero me parece importante que nosotras como personas que estudiamos filosofía y que la estudiamos desde México, creo que valdrá la pena que quizá desde estos primeros semestres se acercaran un poco a los estudios decoloniales, que justamente lo que hacen es eso, es como poner en perspectiva toda la tradición filosófica para entender cómo de alguna manera la tradición que nosotros, incluso la tradición que seguimos nosotros reproduciendo en nuestra academia, es una tradición colonial que siempre tiende más hacia los varones, hacia las personas blancas, hacia sociedades como eurocéntricas. Entonces, creo que es importante y sería muy bueno como que empezáramos a trabajar desde esas perspectivas, justo porque son cosas y modelos como sistemáticos que vale la pena cuestionar para que podamos producir una filosofía que sea mucho más plural, tanto epistémicamente como socialmente, que sea muchísimo más plural y creo que será mucho más fructífero que pudiéramos trabajar así. Entonces, a mí me gustaría hacerles la invitación de que busquen quién en la facultad hace estudios decoloniales y que si les interesa esa directriz, pues que se adentren, es muy interesante y valdrá mucho la pena. Es correcto. Muchas gracias, Eric. Herbert, ¿quieres contar un poco el chisme de Nietzsche y Wagner? Es muy en breve, para que no se quede la gente con la duda. Pues es algo muy breve, ¿no? Se supone que en los años en los que Nietzsche iba mucho a visitar a Wagner a Tristan, creo que era cada fin de semana lo tenía ahí, ¿no? Entonces, en esa época, Nietzsche no comía carne, ¿no? Eso está en la biografía de Hans, de Nietzsche, en el segundo tomo. Ahí lo pueden encontrar.
ahí él cuenta que Nietzsche no comía carne, que él llevaba una dieta pura, a base de pura, pues, vegetales, frutas y demás. Entonces él no consumía ningún tipo de carne. Pero Wagner, como era un lector adepto de Schopenhauer, decía que el que no comía carne era un débil, que tenías que comer carne para poder tener fuerza intelectual, ¿no? Entonces, ustedes sabrán que en esa época Wagner ejercía una gran influencia en Nietzsche, entonces Nietzsche de una manera brutal y bastante cuestionable le compró el argumento de que solamente los que no comen carne, ¿no? Son débiles, ¿no? Que los que comen carne son los que piensan más. No, ustedes juzgarán lo tonto que es ese pensamiento, pero bueno, ese es el chisme, ¿no? Ah, y saben que también es en donde lo pueden encontrar es en Ecce Homo, ahí también menciona estos datos. Ok, ven, valía la pena preguntarle a Ever. Muchas gracias. Voy a decir que por eso me tardé tanto en terminar mi tesis, porque no como carne. Ok, bueno, te falta carne, Sasuke. Sí, ok, vale. ¿Hay alguien que tenga alguna otra cosa que quiera decir, aportar, preguntar? ¿Es el momento? No, ok. Entonces, recuerden, por favor, que al rato va a aparecer el cuestionario de tipos de lógica. No se les vaya a pasar que tienen que hacer esa tarea este fin de semana. Y pues les... Justamente ya lo estoy subiendo. Ah, justamente. Ay, perdóname. No, gracias, Denise. Justamente está apareciendo ahorita y pues nada, hagan eso. En la semana les pasamos la agenda de lo que va a suceder la semana que entra. Y pues nada, por lo pronto es todo. Cuídense mucho, vean películas de Viernes 13, pásenla bien. Bye, gusto saludarles. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Carpe diem.